Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hola Nihon. Mi nombre es Lidia y soy una mexicana viviendo en Japón. ¿Cómo están? Si ya siguen mi canal, qué gusto me da que regresen. Si apenas acaban de llegar, espero disfruten este video. Estoy creando videos que muestran lugares de Japón, que espero les ayuden a conocer más sobre este bello país, y si aplica como apoyo para un plan de viaje. Hablando de este video, tiene una versión extendida, es en ASMR y un poquito más larga. Ese video me gusta porque muestra más detalles y los sonidos reales de esos momentos. Vayan a verlo. En esta versión corta, les voy a mostrar los puntos más significativos de ese tour. Por cierto, no olviden seguir mi canal para más contenido sobre Japón. Ahora sí, comencemos. En esta ocasión vamos a visitar algunas zonas que se encuentran en Chiba. Por cierto, Chiba es una de las prefecturas que limita con Tokio, así que podemos llegar muy rápido. Como se pueden dar cuenta, es muy temprano. Salí de mi casa a las 6 de la mañana para ir con calma y aprovechar todo el día. Para llegar a nuestro destino principal, obviamente se puede utilizar el tren, pero la opción más conveniente es en auto, así que rentamos uno. En este momento les estoy mostrando la autopista Shutoko, que es la más conocida de la ciudad. Shutoko básicamente es una extensa red de autopistas elevadas y subterráneas que circunvalan Tokio. Es una autopista importante pues conecta diferentes áreas de la ciudad y proporciona acceso a muchos lugares como aeropuertos, centros urbanos y comerciales, etc. ¿Qué creen? Después de manejar un buen rato, hemos llegado al primer punto de este tour. Es la isla artificial de Umi-Hotaru. Por cierto, Umi-Hotaru se traduce como luciérnaga marina. Esta isla básicamente proporciona una parada de descanso para los conductores. Su construcción se completó en 1997. Cuenta con una longitud de 650 metros y una anchura de 300 metros. En su plataforma se encuentran dos edificios principales y cada uno cuenta con 4 plantas. Uno de ellos está destinado a restaurantes y tiendas, mientras que el otro está dedicado al lavado de autos, estación de servicio y área de descanso. La parte superior cuenta con una plataforma de observación y justo es el punto que visitaremos. Desde aquí se tienen vistas panorámicas de la bahía de Tokio y la ciudad. ¡Guau! ¡Cuántos barcos en plena operación! Lo mejor es que el amanecer desde este lugar se ve espectacular. Creo que fue buena elección hacer una parada en la isla de Umi-Hotaru. Definitivamente me motiva y me da mucha energía para continuar. La autopista que tenemos de frente se conoce como Tokyo Aqualine. Igualmente, es una autopista peculiar porque cuenta tanto con un puente externo como con un túnel submarino. De este lado, precisamente, se puede ver la parte exterior. Básicamente, conecta la ciudad de Kawasaki en Kanagawa con la ciudad de Kisarazu en Chiba. Es de gran ayuda, pues reduce el tiempo del trayecto de un punto a otro. Y ¡wow! Se ve genial como cruza sobre el mar, ¿no creen? Por cierto, no pude investigar el resto de Umi-Hotaru pues es muy temprano y casi todos los negocios abren más tarde. A esta hora solo se puede comprar en el konbini y en las máquinas expendedoras de bebidas. Bueno, hasta luego Umi-Hotaru. Ahora estamos manejando precisamente por la autopista Tokyo Aqualine. Les confieso que no me canso de esta vista. Es genial manejar con el mar a los lados. En fin, esta autopista nos va a llevar a la siguiente parada de este tour. Vamos a Nokogiriyama. Nokogiriyama es una montaña considerada uno de los principales atractivos de la zona, pues además de que se pueden disfrutar impresionantes vistas panorámicas desde la cima, también podemos visitar un gran Buda tallado en piedra. Para llegar a Nokogiriyama, obviamente se puede ir en auto, o llegar a la estación de tren más cercana y desde ahí caminar o tomar el teleférico. ¿Qué creen? Hemos llegado a la entrada de la montaña.
Aún es temprano y no hay mucha gente, pero es un lugar muy popular, así que estoy segura que más tarde se va a llenar. Ahora sí, es momento de comenzar a explorar la montaña Nokogiriyama. Por cierto, el ticket de acceso tiene un precio de 700 yen. Lo primero que encontramos en el camino es esta intersección. El camino de la izquierda lleva a la estatua de la diosa de la misericordia, mientras que las escaleras llevan a la cima. Voy a seguir de frente, pues no creo que muchos vayan para allá. Parece que la mayoría va rumbo a la estatua y quiero disfrutar la vista panorámica con calma, sin sentir la presión de las personas. Amigos, después de muchísimas escaleras, finalmente estoy en la cima. ¡Qué cansancio! No presten atención a mi respiración. Subí las escaleras muy rápido y sí me cansé mucho. ¿Ya vieron? Desde aquí podemos admirar la punta del acantilado, que por cierto se conoce como Jigoku no Soki, es decir, la vista del infierno. Como es de esperarse, es considerada la vista más famosa de Nokogiriyama. Y es que con buen clima se puede ver la bahía de Tokio, la península de Bozo y hasta el monte Fuji. Obviamente, este lugar no es recomendable para personas que tienen vértigo. Y es que vean, sí espanta un poco. Confirmo, el escenario desde aquí se ve increíble. ¡Wow! ¡Cuánta relajación! Amigos, este momento es espectacular y me alegra poder compartirlo con ustedes. Ok, continuamos el tour por el monte Nokogiriyama. Podría regresar por el mismo camino que utilicé previamente, pero revisé el mapa y supuestamente este sendero es muy peculiar, así que vamos. Se conoce como Sengo Hyakurakan, es decir, el sendero de los 1500 Budas. Es una caminata de 2 kilómetros que precisamente se encuentra repleta de estatuas de Budas. Lo interesante es que además de que están talladas con roca de la montaña, todas tienen diferentes tamaños y posturas. Estos Budas representan a los monjes que trabajaron en el templo cercano hace más de 300 años. Fueron monjes que obviamente encontraron la iluminación. Es muy llamativo ver a los mini Budas porque cada uno tiene diferente tamaño, forma y expresión facial. Por cierto, también hay estatuas decapitadas. Esto es porque durante el movimiento antibudista que ocurrió en el siglo XIX, muchos sitios fueron atacados y dañados. Obvio, eso también ocurrió en Nokogiriyama. Y no se han restaurado, pues se considera la suma singularidad. Hablando de las expresiones, algunas son muy graciosas. Vean este con cara de enojado, hasta se ve lindo. O este otro, cubierto por musgo. Se ve espectacular, ¿no creen? ¿Recuerdan que cuando íbamos rumbo al acantilado encontramos una intersección? Bueno, y estamos de regreso. Este camino nos lleva a un lugar muy interesante y llamativo. Se encuentra la estatua Hyakushaku Kannon, es decir, la diosa de la misericordia. La estatua fue tallada en 1966 y tardó más de 3 años en completarse. Mide 30 metros y es considerada una de las estatuas Kannon más grandes de Japón. Además, fue construida con el propósito de promover la fe budista y difundir el mensaje de compasión. ¡Wow! Es impresionante. Justo arriba se encuentra el acantilado Jigoku no Soki.
¿Recuerdan que les comenté sobre un Buda gigante? Esa es la siguiente parada dentro de Nokogiriyama. Realmente no está muy lejos, así que se puede llegar caminando, pero no quiero perder mucho tiempo, así que voy a tomar el auto. Muchas personas van apresuradas porque quieren tomar fotos y videos, ya saben, antes de que llegue más gente. Vean este escenario. Realmente creo que todo el camino se ve fenomenal. ¡Yay! Ya estamos con el Buda. Por cierto, el ticket que compramos al inicio también cubre este acceso, así que solo hay que mostrarlo. Como detalle curioso, me encanta que en muchos lugares de Japón son muy considerados con sus visitantes. Vean, aquí por ejemplo tenemos algunos asientos. Muchos los aprovechan para hacer picnics, descansar de la caminata o simplemente para disfrutar la impresionante vista. Pero hablemos de este gran Buda. En realidad se conoce como Ishi-Daibutsu y obviamente es la atracción principal de Nokogiriyama. Se talló en 1783 y tiene una altura de 31 metros. De hecho, tiene el doble de tamaño que su contraparte en Kamakura. Además, es considerado el Buda sanador. Y si lo ven con detalle, sostiene un recipiente de medicina en su mano. Se dice que si las personas se bañan con su resplandor, pueden curar enfermedades tanto mentales como físicas. Si andan en Japón y quieren ver un gran Buda, realmente les recomiendo visitar Nokogiriyama. Lo mejor es que hay mucho menos gente que en Kamakura y se pueden tomar fotos y videos con calma. Bueno, pero ¿qué les pareció este lugar? ¿Qué piensan del gran Buda? ¿Les gustaría visitarlo? Ahora sí, regresemos al auto para continuar el tour por la zona de Chiba. Amigos, definitivamente no me canso de esta espectacular vista. ¿Cuál es la siguiente parada? Un restaurante para comer lunch. Son casi las 11 de la mañana y ya me dio hambre. Investigué y muy cerca de aquí hay un restaurante famoso, así que vamos. Se llama Banya y es muy peculiar pues es administrado por el sindicato local de pescadores, así que la calidad de la comida está garantizada. Además, es interesante pues se supone que el menú cambia todos los días, pues la pesca depende del clima y las condiciones del mar. Ojalá no haya mucha gente porque tengo hambre y no quiero esperar. ¡Ay, qué bueno! La fila de espera es corta, así que voy a entrar muy pronto. El restaurante tiene algunas sugerencias para el lunch y obvio las pedimos. Para empezar, este set. Por 2.700 yen se puede disfrutar de un delicioso kaisendon. Lleva ikura, anago, sashimi de tai, camarón, salmón, atún y muchos pescados más. El segundo set que pedimos es mucho más barato y pequeño. Por 2.000 yen se incluye un trozo de buri, algunas piezas de sushi, un poco de tempura y versiones de alga. Obvio, también pedí una cerveza.
El precio por este tarro fue de 580 yen. Uf, sabe extra deliciosa después de esa caminata por Nokogiriyama. ¿Qué creen? No sabíamos que las porciones eran tan de buen tamaño y como moríamos de hambre, pedimos demasiado. De hecho, exageramos. También pedimos tempura. El precio de este plato fue de 1100 yen. Pero eso no es todo. También pedimos pescado frito. El precio por 3 piezas fue de 900 yen. Es mucho, pero no importa. Todo se ve muy rico y lo vamos a terminar. Gracias por la comida, Kochiso-sama deshita. Aunque nos tardamos, sí nos comimos todo. Bueno, ahora avancemos a la siguiente parada. Nuestro destino se encuentra en un lugar que lleva el nombre de Tateyama. Mientras revisaba el mapa, descubrí que en el camino hay un templo budista famoso, así que tenía que detenerme. Se llama Gake Kannon y tiene la peculiaridad de que parece estar colgado de una colina. En realidad es muy pequeño, pero sorprende. Este lugar, además de ser conocido por su espiritualidad, también es famoso por las vistas que ofrece. Se tiene vista directa al Océano Pacífico. Es genial poder admirar la zona y la inmensidad del océano. Y las casitas se ven súper lindas desde aquí. Retomemos el tema de Tateyama. La ciudad de Tateyama principalmente es conocida por su belleza natural. Y como ya vieron, es una ciudad costera que cuenta con una ubicación privilegiada frente al Océano Pacífico. Además, tiene hermosas playas que, como es de esperarse, atraen a muchas personas. De hecho, es una zona famosa para los surfistas y en verano es extra popular. Dentro de Tateyama se encuentra un punto muy famoso y es nuestro siguiente destino. Es el castillo de Tateyama. El castillo se construyó en 1580 para proteger la entrada de la bahía y las regiones cercanas. Sin embargo, fue abandonado, quedando progresivamente en ruinas. Y fue hasta el año de 1781 que las fortificaciones del viejo castillo se reconstruyeron. Finalmente, en el año 1982, el castillo se remodeló para promover el turismo local. Lo curioso es que como no había documentación sobre la apariencia original, la estructura se basó en la del castillo de Maruoka. ¿Ya vieron el corazón que cuelga de esa plataforma? Este lugarcito se conoce como el Santuario de los Enamorados. Es uno de varios lugares románticos que se encuentran por todo Japón. ¡Wow! ¿Alcanzan a ver el monte Fuji? Ahora sí, admiremos el castillo. ¡Qué bonito es! Hay muchos castillos por todo Japón, pero los famosos obviamente siempre están llenísimos. Este lugar definitivamente es muy tranquilo y recomendable para visitar. El siguiente punto del tour lo vi mientras manejábamos rumbo al castillo. Me pareció llamativo y no me quiero quedar con las ganas de verlo. Es el Museo de Nagisa. Les confieso que realmente la imagen de su entrada fue la que llamó mi atención. Por cierto, este lugar fue creado para mostrar la vida en la península de Bozo. De hecho, en la planta baja se puede ver una galería llamada Sakana-kun. Básicamente, se muestran detalles de diferentes tipos de pescados. Por cierto, Sakana-kun es este personaje.
Es una figura televisiva y experto en pescados. Se le puede reconocer fácilmente, pues siempre lleva una gorra con forma de pez globo. Es una galería muy pequeña y diferente, ¿no creen? Por cierto, ya tengo espacio para un postre y vean lo que acabo de encontrar. Helados, se ven deliciosos y sí, voy a ir por uno. Mi elección fue helado de leche. Me costó 420 yen y sí, está delicioso. Vamos al último punto del tour. Es el muelle de Tateyama. Mide 500 metros y es relativamente nuevo, pues se completó en abril del 2010. Este muelle lo utilizan las personas para caminar con sus parejas, amigos o familia. Ya saben, sirve para relajarse con la increíble vista y la brisa del mar. ¿Ya vieron otra vez al monte Fuji? Está muy chiquito, pero se alcanza a ver. Curiosamente, también me doy cuenta que muchas personas lo utilizan para pescar. Algunos se ven muy profesionales. Por ejemplo, este señor ya tiene muchas cañas para pescar preparadas. Wow, definitivamente creo que se ve espectacular. Pero ustedes, ¿qué piensan de esta vista, de este escenario? Amigos, hemos llegado al final de este tour por Chiba. Muchas gracias por ver. ¿Cuál fue su parte favorita? Déjenlo en los comentarios. Realmente me gustó mucho grabar este video y me alegra poder compartirlo con ustedes. Recuerden que pueden dejar sugerencias de lugares que les gustaría conocer. Además, me ayudarían muchísimo si le dan like a este video y por favor compartan para que pueda llegar a más personas. Ya saben, quiero mantener la motivación para seguir grabando y compartiendo lugares de Japón. No olviden activar la campanita para que les avise cuando salga el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.